Hola jóvenes, buenas tardes, ¿cómo les va? Buenas tardes, profesor. ¿Y usted? Buenas tardes a todos, buenas tardes chicos, chicas. Aquí estamos, dando lata. Una disculpa, antier no pude estar con ustedes, mil disculpas. Tuve que ir a la escuela y ocupar de su horario para hacer trámites, porque tenía que tener una hora determinada. Y bueno, la verdad que me tardé bastante en la escuela. Recorrí la escuela como en 6 departamentos, que tenía muchas cosas pendientes. Ya tenía rato que, sí les he comentado que de repente vamos a la escuela, pero es a cuentagotas. Entonces se acumularon recoger documentos, firmar documentos, etcétera, etcétera. Y los días de ayer y hoy son los días que la mayoría de los departamentos abren de la escuela. Entonces pasé a visitar titulación, servicio social, control escolar, su dirección, innovación, sindicato, híjoles, y me entretuve en cada uno de ellos. En fin, y precisamente como cierran a las 2 de la tarde, pues bueno, ya no me permite tener más movilidad más tarde. Ok, bueno, continuamos con la sesión. Nos habíamos quedado, ahora permítanme, déjenme busco mi lápiz. Oiga, profe, una pregunta. ¿Usted no le ha dicho nada del regreso a clases presenciales? ¿Cómo en qué sentido, José Jaime? Es que, por ejemplo, yo tuve un profesor que hace rato nos comentó que ya el próximo semestre ya íbamos a regresar completamente presencial, que ya no iba a ser el escalonado. Ah, ok. No, fíjate que hasta donde yo sé, no estoy enterado de eso. Yo, mira, creo que lo platicamos en alguna ocasión. Lo que te digo que tuve la fortuna o a lo mejor la mala suerte de estar en la organización, en un comité. Yo estoy dentro de un comité, soy jefe de laboratorio de circuitos, turno matutino, y me toca ver esa parte. Nos tocó acomodar los horarios de primero prácticamente, bueno, más bien a todos, pero en particular tu servidor entró en acción tercero, cuarto y quinto semestre. Sin embargo, estuve viendo los demás horarios de los semestres uno, 2, sexto, séptimo, octavo y noveno. Y se llegó a una plantilla, y eso se entregó a estructura, así le llamamos a estructura. Y estructura da el visto bueno y hace algunos reacomodos. ¿Qué fue lo que se dijo? Que en enero entrábamos en forma escalonada y que la mitad del grupo una semana y la otra mitad del grupo una semana. Pero nada más laboratorio. Nuestras clases presenciales, perdón, perdón, nuestras clases, bueno, sí, las clases presenciales solamente van a ser de laboratorio, pero es mitad y mitad. Mitad, no sé, 30, son 15. Vamos a suponer que una mitad viene hoy jueves, la otra mitad viene el otro jueves. El laboratorio sí iba a ser en dos partes, pero la teoría iba a quedar en casa. Todos tomamos la teoría, todos, los 30 alumnos míos. Por ejemplo, lunes y martes. Y el día jueves solamente vería 15, pero en la escuela. Y los otros 15 la siguiente semana. Era cuestión de laboratorio. Así quedamos, José Jaime. Ahorita que tú me dices que regresemos al 100, pues a mí me gustaría que regresemos todos al 100. Todos. Hasta ahorita que lo que tú me dices. Sin embargo, yo era de esa idea, o sigo siendo de esa idea, al 100. Pero ahorita como que ya me estoy deteniendo un poco, como que ya la estoy pensando porque se está hablando de una cuarta ola. Tenemos una ventaja. ¿Cuál? Si no es que todos estamos vacunados. Yo, ustedes, o no sé si alguno de ustedes no esté vacunado por causas
Pues a lo mejor no quise, respetable. Yo sí, profe, yo estuve en espera y nada de nada, o nada más tengo una dosis en vez de dos. Son diferentes casos, pero sí puedo decir que un gran porcentaje sí está vacunado. Y esa es una protección que nos da mucho alivio, mucho respiro. A diferencia de los chavitos, preescolar, primaria, secundaria. Ustedes tendrán hermanos más pequeños, seguramente, y ustedes se dan cuenta que ellos ya están yendo en forma escalonada. O a lo mejor, dependiendo de la escuela, es virtual y otros es presencial. Los que quieran presencial, ahí están. Los que quieran virtual, pues ahí están. En cambio, nosotros, Poli, pues se quedó opcional de que fueran algunos profes en este semestre a realizar una que otra práctica. Pero el semestre ya está terminando, jóvenes. Yo creo que lo más sano ya, al menos yo tomé esa decisión, y si no es que la mayoría de mis compañeros de circuitos, quedamos en que íbamos a empezar hasta enero, pero forma escalonada. No sé de dónde tendrá ese maestro esa información que les dijo, que el 100, el siguiente semestre. Yo que sepa, ¿no? ¿Quién Ok, sabe? profe, gracias. Eso es lo que sabemos, ¿eh? O lo que yo sé. No han dicho un comunicado, que yo sepa, no han hecho ningún comunicado, ni a ustedes, ni a los profesores. No sé de dónde habrá sacado esa fuente el profe, que no esté enterado la mayoría de los profes, o a lo mejor yo soy el que no estoy enterado. Pero en mi academia de circuitos no se ha dicho nada de eso, del 100, del regreso del 100. Te quedo ahí mal. Ya si me doy cuenta, te confirmo. No se preocupe, gracias, profe. Eh, órale, pues. Pero ustedes tranquilos. O así que terminamos en virtual, oigan. Nosotros sí terminamos en virtual. Lo bueno es que están en cuarto. Y si continúan conmigo, han de decir, no, profe, este, podríamos ver cosas que es lo que estoy preparando, ¿eh? Cosas de mis niños de cuarto en transitorios. Pero bueno, ya será en su momento. Ok, para terminar la teoría de este tema, comentaba la vez pasada que me faltó trabajar el transformador. Disculpe por el escaneo, por la copia. El transformador. Vamos a, voy a leer este párrafo. Es un dispositivo electrónico que se emplea para aumentar o disminuir la tensión o la corriente. Actúa como un igualador de impedancias y se le emplea para aislar una parte de otra en un circuito eléctrico. Entonces, el transformador, ahí, fíjense que hay por lo que yo me he documentado, hay quienes dicen que el transformador revolucionó la electrónica, que fue un elemento que tuvo la característica de tener voltajes altos para bajarlo a voltajes más pequeños. Pero esto es en general, ¿eh? Es decir, no tan solo para nosotros los electrónicos, sino también para los eléctricos. Sus transformadores de los eléctricos son enormes, enormes, pero están hablando de capacidades de voltaje grandísimas. Estamos hablando de 10.000 volts. Los fueron bajando la tensión. Y en nuestro caso particular, el hecho de que hayamos bajado de 127 a 12 volts, 5 volts, 6 volts y emplear reguladores, dio un impulso muy fuerte a la electrónica. Otros aseguran que el transistor fue el que revolucionó la electrónica. Fue él quien revolucionó la electrónica. Yo estoy a favor del transistor, quien fue el que dio un impulso extraordinario a lo que es la electrónica, a los semiconductores, porque fue la entrada, el punto de partida. Y conste que el transistor surge
de los diodos. Pero el transistor fue quien revolucionó. Se le da crédito a esto. Y no tanto al transformador. Sin embargo, hay fuentes y, bueno, autores que le dan más énfasis a que quien desarrolló todo el desarrollo que se debe a la electrónica se debe en gran parte al transformador. Pudiera que sí, pero yo apunto más al trabajo de semiconductor de los transistores. Ahora, el transformador, como bien dicen, aparte de que tiene una característica de subir o bajar la tensión o corriente, ¿verdad? Por ejemplo, ustedes cuando han tenido la oportunidad de trabajar un transformador, eh, nuestra corriente de nuestra casa es de 30 amperes. Yo puedo comprar transformadores a 1 amper o a 2 amperes. Y a mayor corriente, fíjense que el tamaño físico del transformador tiende a ser mayor, más grande, porque maneja más corriente. Si yo compro un transformador de 250 miliamperes, pues es un transformador de volumen pequeño. Está en función, fíjense que el transformador está en función, el tamaño, claro, en la corriente que maneja. A menor tamaño, menor corriente. A mayor tamaño, mayor corriente. Es decir, la corriente, yo al saber el tamaño, volumen de un transformador, pues ya puedo sospechar de qué corrientes va a manejar ese transformador. Entonces, regresando a lo del párrafo, les decía, esa es de las características que tiene el transformador. Disminuir el voltaje, pero también la corriente. Y viceversa. También actúa en el doble sentido, por ejemplo, por acá, pero también puede actuar por acá. ¿Cómo, prof? ¿Sí? Si pones una señal de 12 volts, alterna, desde luego, vas a tener 127 volts. Se eleva el voltaje. Está interesante. Ahora, es un igualador de impedancias también. Por ejemplo, el transformador se utiliza para igualar la impedancia de un altavoz. Las teles de antaño, ya no tanto hoy en día, igualaban la impedancia del altavoz con un transformador. Recuerden que una de las características de igualar la corriente, ¿cuál era? O, perdona, igualar la impedancia. Pues que fluya la mejor transferencia de energía, ¿no? Entonces, el transformador también se emplea para igualar impedancias. Este ejemplo lo pueden ver muy común en las televisiones. Ah, caray, prof, yo vi que desarmé mi televisión viejita por ahí y vi que tenía un transformador, el altavoz, prof. ¿Sí? ¿Y ese para qué sirve? Para igualar la impedancia. ¿Se acuerdan que hablábamos de las impedancias cuando pusimos el ejemplo de de un modular, de un sistema de audio, y que les decía, jóvenes, miren la impedancia de salida, pero tu altavoz también debe tener la misma impedancia. Y si no tienes esa igualdad de impedancias, ocupa un transformador. Lógicamente, no es cualquier transformador, tiene que estar calculado. Ok, bueno, ya pasando a cosas de fórmulas de comportamiento del transformador, pues bien les decía, como dice aquí en el texto, es un dispositivo de dos puertos o de cuatro terminales o dos pares de terminales. ¿Se acuerdan que lo visualizaba como una caja? Miren, ahí están las cuatro terminales. Una, dos, tres, cuatro. Entonces, al tener cuatro terminales, comúnmente las ecuaciones, fíjense que las ecuaciones de comportamiento se obtienen de los parámetros de transmisión directa. Por ejemplo, A es igual a N. N es número de vueltas. B es igual a 0, C es igual a 0 y D es igual a 1 entre N. De tal manera que sus ecuaciones de los parámetros de transmisión se acordarán de ellos. Voltaje 1 igual a el número de vueltas por voltaje 2 más nada, 0,
por menos I2. La corriente 1 es igual a 0 por el voltaje 2 más 1 entre N por la corriente 2. ¿Y por qué le toca el turno a los parámetros de transmisión, prof? Y no otros. ¿Te acuerdas que acabo de mencionar? ¿Cuál, prof? En un transformador tienes bien definido quién es la entrada y quién es la salida. ¿Sí? Sí, prof. Por ejemplo, permítanme. Esta es la entrada. Esta es la entrada. Y esta es la salida. Si observan lo que comenté de los parámetros de transmisión directa, es la entrada hacia la salida. ¿Ok? Por eso la corriente 2 es negativa. Cuando yo utilice la salida como entrada, entonces este será salida. Y cambia la dirección. Pero ahora este es entrada. Sigue siendo los parámetros de transmisión directa. Pero ahora le di el rumbo. Esta es una entrada. ¿Vale? Entonces, para que ustedes sepan por qué el parámetro de transmisión directa se ocupa en definir sus ecuaciones. ¿Ok? Eliminando los términos que son cero, llevamos a estas ecuaciones que son llamadas ecuaciones del transformador. Por ejemplo, voltaje 1 es igual a N por el voltaje 2. La corriente 1 es igual a 1 entre N por la corriente 2. Entonces el transformador ideal se simboliza de esta forma. Corriente 1, voltaje 1, impedancia 1, N1. ¿Ok? A esto le llamamos número de vueltas y esto es parte de lo que le vamos a llamar primario. Esta parte le vamos a llamar secundario. Vean la dirección de la corriente. Menos I2, número de vueltas 2, una impedancia 2, que seguramente es carga. Es una carga esto. Y el voltaje 2. Ya aquí tengo determinadas mis variables. Corriente 1, voltaje 1 y por ende sale la impedancia de una estructura de dos pares de terminales. Vean, ahí está la estructura de dos pares de terminales. Esta es una proporción. Ahorita vemos a mayor, fíjense, es una proporción que gracias a esta proporción, podemos determinar si el voltaje aumenta o disminuye. Entonces, N le vamos a llamar una relación de transformación, que es más o menos N1 entre N2. N1 es el número de vueltas del devanado primario. A esto le llamamos devanado, a la bobina. N2, número de vueltas del devanado del secundario. Entonces, se le pone más o menos porque N va a depender de las marcas de polaridad. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, en este caso, N es que positivo, porque una corriente va para acá, entra por punto, y la corriente 2 va para acá, entra por punto. Y acá, en este caso, N es negativo. Ok, aquí es donde vemos la característica de por qué uno es más y el otro es más menos de N. Entonces, N es una relación de 1, N1 entre N2. Entonces, a la relación de transformación N también se le conoce como razón de transformación. Y llegamos a esta ecuación, en donde voy a relacionar los voltajes con respecto a el número de vueltas y también, ¿por qué no?, con respecto a la corriente. Noten que la relación voltaje 1, 2, número de vueltas 1, 2 es directa. Y la relación de corrientes es inversa. Ya lo habíamos visualizado aquí. Es inversa. Y aquí es directa la relación. Entonces, aquí lo que se hace es sustituir la relación N1 entre N2 y el voltaje 2 pasa dividiendo. Y aquí es al revés. Esa es una relación inversa. Al sustituir N1, N2 en N, verán que se invierten. Ahora N2 quedará arriba y N1 quedará en la parte inferior. Por esa razón, les quedan estas ecuaciones de comportamiento. Los puedes utilizar por separado. Voltaje con respecto a la relación de número de vueltas. O la relación de corrientes con respecto al número de vueltas. Es decir, de esta fórmula
general, puedo partirla en dos. Una relación voltaje, número de vueltas, y otra relación corriente, número de vueltas. Caso de voltajes, la relación es directa. Caso de corrientes, la relación es indirecta con respecto al número de vueltas. Y lo que sigue adelante es un despeje para determinar si nos interesa la impedancia del primario. Por ejemplo, podemos ver el despeje del voltaje 2 con respecto a las corrientes. Esto es Z1 es igual al voltaje 1 entre la corriente 1, pues sí, porque la relación voltaje de entrada, corriente de entrada te va a dar una impedancia, y esa relación es impedancia de entrada. Sustituyes el voltaje 1, haces tus cuentas y llegas a esto, a una relación de corrientes al cuadrado. Corriente 2 entre corriente 1 al cuadrado por el voltaje 2, corriente 2. Y fíjense que la relación corriente 2 al cuadrado entre corriente 1 al cuadrado te va a dar A al cuadrado. Y así es como se determina Z1 por un factor A al cuadrado por Z2. ¿Vale? Entonces, A es la relación de transformación y se puede obtener, pues, la impedancia del primario o bien la impedancia del secundario. Todo va a depender a quién despejas. Y eso es esta ecuación que indica la impedancia del primario en función de una relación de transformación al cuadrado por la impedancia, que normalmente Z2 es la impedancia de carga. En su momento vamos a ocupar estas ecuaciones del transformador. Las ecuaciones clave, al menos su servidor, es esta. Ya la impedancia no es tanto que obtengas la relación de transformación, sino que prácticamente la relación de voltajes con número de vueltas y la corriente con número de vueltas, pues ya sale por añadidura el voltaje, la impedancia 1 o la impedancia de carga. ¿Ok? Esta ecuación más, pues está por si queremos obtenerlo de una forma más directa, la impedancia de carga. Porque la relación de transformación es una relación de corrientes. Nada más, ¿vale? Bien, pues con esto terminaríamos la parte, pues digamos, teórica de esta unidad. La unidad de cuadripolos o estructuras de dos pares de terminales. Lo que sigue a continuación es visualizar o trabajar los ejercicios de esta unidad, correspondientes a esta unidad. Bueno, si no hay alguna pregunta, opinión en cuanto a la teoría, pues creo que ahora nos toca el turno de echar a andar esa teoría en los ejercicios. De aquí en adelante, puro ejercicio, jóvenes, puro ejercicio, hasta que le agarremos la onda. Le agarremos ya la onda. Y sobre la marcha, vamos a ir platicando de algunas aplicaciones que ya empecé a mencionar sobre este tema. Y sobre todo, que ustedes sepan, bueno, prof, ¿y para qué me sirve esto? Ya es el cálculo y todo, prof. Le entendí. ¿Pero tiene alguna aplicación esto, prof? ¿Esto qué representa, prof? ¿Ok? Está padre, padrísimo. Ay, ay, ay. Bueno, más adelante hablamos porque si no me explayo. Me explayo. Ok, bueno. Me dice, vamos a empezar con el primer ejercicio. Y vamos a empezar con los parámetros, pues ahora sí que se ven al principio del tema, que son los parámetros Z. Entonces, dice, caracterizar la red por sus ecuaciones con parámetros Z y presentar su circuito equivalente. Aquí ya les muestro una estructura, un circuito, ¿verdad? En forma de ya de cuadripolo, 4, un puerto, dos puertos. Les tenemos que indicar quiénes son las terminales de entrada y quiénes son las terminales de salida. Lo tenemos que indicar. Si no lo indico, entonces queda un poco ambiguo
quién es la entrada y quién es la salida. Hay que definirlo. Al poner 1 en la terminal 1 y el base 1, terminal 2 y el base 2, ya están definiendo quién es la entrada y quién es la salida. ¿Ok? Vientos. Pues no sé, corremos con la suerte, con la fortuna, de que en este reactivo la bobina ya está transformada a impedancia. ¿Cómo lo sabe, profesor? Por el signo del número imaginario. Si es positivo, es bobina. Veo en el capacitor la misma situación. Ya está transformado, ya está transformada. Y veo un signo negativo. Recuerden que en impedancia, un número imaginario negativo es un capacitor. Y por otro lado, tengo una resistencia de 2 ohms. Yo les dije, jóvenes, yo a veces no me acuerdo de los condenados parámetros. Son 4, ustedes saben que son 4. Lo comentamos. En lo personal, cuando llega a suceder eso, yo les sugiero que escriban las ecuaciones de comportamiento. ¿Se acuerdan que les dije? Los parámetros Z son aquellos parámetros en que los voltajes están en función de las corrientes. Entonces, ustedes pueden ver aquí una ley de Ohm. Háganse cuenta que están utilizando el método de mallas. Z11 por J1, Z12 por J2 igual a una fuente de voltaje. Háganse cuenta que estamos utilizando el método de mallas. Entonces, tenemos una entrada, tenemos una salida, tenemos 2 puertos. Por cada puerto vas a tener una ecuación. No hay pierde. Por ejemplo, como son parámetros Z, pues voy a tener que direccionarme hacia la corriente. Por eso pongo voltaje 1 es igual a Z11 por la corriente 1, más Z12 por la corriente 2. Recuerden que es un arreglo. Esta es una fila, columna 1, columna 2. Ahora tengo otra ecuación para mi salida, pero también tiene que ser de voltaje. Z21, corriente 1, Z22, corriente 2. Aquí están los 4 parámetros, voy a decir que los puse en un óvalo. Z11, Z21, Z12, Z22. Vamos a trabajarlos por partes. Primero voy a trabajar Z11 y Z21. Y segundo, Z12, Z22. Ustedes se preguntarán, ¿por qué? Es que la misma condición que voy a ocupar para Z11 me sirve para Z21. Pero voy a tener que hacerme valer de la superposición. ¿Cómo que de la superposición? Sí. Primero, antes de mencionar la superposición. Lo que ven aquí a continuación es, yo le llamo, les digo a mis alumnos, como que caracterizar la red, la estructura, para poder aplicar los parámetros. Es decir, vean el cambio con el circuito original. ¿Cuál, profesor? No veo los cambios. ¿Cómo no? Aquí le estoy señalando una corriente, cosa que en el circuito original no te indica. Aquí te estoy señalando un voltaje. Esto de la entrada ya lo habíamos comentado. De este otro lado, esta es la salida. Por lo tanto, tienes una corriente 2 y un voltaje 2. La definición de parámetro de puerto, es corrientes entrando. Ve cómo la corriente 1 entra y la corriente 2 también entra. Esta es una caracterización de tu estructura de dos pares de terminales o alias cuadripolo. Por eso te decía, lo voy a caracterizar. Corriente 1, voltaje 1, corriente 2, voltaje 2. Y señalo sus sentidos, tal y como lo están observando. Los elementos no he modificado nada. Siguen estando igual y no tengo por qué modificarlos. ¿Vamos bien? Sí, profe. Ahora, gracias que tomé un trago de agua. Vamos a aplicar la superposición. ¿Cómo, prof? Mira, voy a plantear, primer paso, es que la corriente 2 la voy a hacer 0. Y si esto ocurre, bye bye,
Adiós. Y me quedo con esta ecuación y con esta otra. Como yo pretendo calcular Z11, lo hago por despeje. Lo comentamos la vez pasada. Voltaje 1, este está multiplicando, la corriente está multiplicando la impedancia, pásala dividiendo del otro lado de la igualdad. Por eso te queda B1 entre corriente 1. Y esto te va a dar parámetro Z11. Sale. Aquí viene lo interesante, ¿eh? Ojo, mucho ojo, mucho ojo, mucho ojo, mucho ojo. Bueno, ustedes están viendo el parámetro Z11. Es una relación voltaje 1, corriente 1, cuando la corriente 2 fue igual a 0, que fue lo que puse acá. ¿Se acuerdan? Sí, prof. O sea, creo que esta ecuación yo no le veo ningún problema. Viene en el cuaderno, viene en las fórmulas, no hay ningún problema. Viene la parte, que es lo que les decía, interesante. Oiga, prof, ¿cómo la calcula, prof? Ahí te va. Es una reglita que les encargo que se la aprendan. Apréndansela mucho. Ahí les va. Es infalible, no se equivocan, no sé, ahí les va. Cuando tengas, fíjate, numerador, lo que tengas, corriente 1, corriente 2, voltaje 1, voltaje 2, el que tengas, la variable que tú tengas, siempre se va a calcular. Denominador, lo que tú tengas, excita. Entonces, así les digo a mis alumnos. Denominador, excita, numerador, calcula. Esa reglita, apréndansela. Por ejemplo, si yo llego a tener, no sé, corriente 2, voltaje 2, vas a excitar con una corriente 2 y vas a calcular un voltaje 2. Ok. Esto de excita y calcula aplica para los parámetros Z, para los parámetros Y, para los parámetros H y para los parámetros G. Esto de que numerador calcula y denominador excita. Para los parámetros de transmisión directo, A y compañía, B, C y D, y A' y compañía, B', C', D', es al revés. Es al revés. Es recíproco. Es decir, cuando yo llegue a calcular los parámetros directos o indirectos de transmisión, esto va a ser al revés. Denominador va a calcular y numerador excita. Lo vamos a ver más adelante, con calma. Pero de una vez les voy poniendo como que la antesala. Z, Y, H y G es la misma situación. Ok. Ahorita vamos a borrarlo para no confundir, pero lo van a ir colaborando poco a poco. Voy a ir avanzando conforme los parámetros que fuimos viendo. Ok. Bueno, prof, y ustedes se preguntarán, ¿y eso en qué nos sirve, prof? Saber qué excita y por otro lado calcula. Ok, ya le entendimos. Bueno, ¿eso qué? Bueno, ahí te va. Mucho ojo. Ahí te va, fíjate. Vas a agarrar tu estructura, por eso te dije, la voy a caracterizar. ¿Dónde está la corriente 1? No, pues en la terminal 1. Te dije, ¿ves que dije excitar? Ajá. Pon la fuente de corriente. Oiga, pero ¿por qué fuente de corriente? Porque es una corriente 1. Así se va a llamar. Entonces, en la terminal 1, excita. Ándale, aquí dice. ¿Dónde está la corriente 1? Pues en la terminal 1. Por eso le pongo una fuente. Que excite con una fuente de corriente y llámale corriente 1. Ah, ok. Y el voltaje 1, calculalo. Voltaje 1 se calcula. Es una incógnita. Ay, sí, mini prof. Excita, calcula y la corriente 2 se queda abierta. O sea que la corriente 2 es igual a 0. Sí, sí. Y se le llama terminales abiertas. Por eso a los parámetros Z se les llama terminales abiertas. Y ya configuraste tu circuito. Échale los kilos. ¿Cómo que los kilos, prof? Sí, calcúlame voltaje 1. ¿Cómo le hacemos?
Ay, profesor. Y aquí te señalé con estas líneas, ¿no? ¿Quién es la corriente 1 y quién es el voltaje 1? A ver, ¿cómo lo calcularías? Ah, pues una ley de Ohm, ¿no, prof? Que el voltaje 1 sería igual a la impedancia total por la corriente 1. ¿Y cuánto valdría la impedancia total? Esa es una ley de Ohm. Ah, 3J más 2. Perfecto. Sustituye la impedancia total, ya que están en serie. 2 y 3J. B1 es igual a 2 más 3J, todo eso paréntesis por la corriente 1. Sustituye. ¿Cómo que sustituye? Sí, porque tú tenías que calcular el voltaje 1, ya lo calculas. Ahora sustitúyelo en esta ecuación del parámetro B1 entre corriente 1 cuando la corriente es igual a 0. Aquí, como pueden ver, estoy sustituyendo voltaje 1. ¿Y qué observas? Como está en función de la corriente 1, sopas. Se va esta corriente con la del denominador. ¿Y cuánto te quedó Z11? 2 más 3J. Servidos solos. ¿A poco así de rápido, prof? Así de rápido. Claro está. Pues ve la estructura. Está sencillita. Está sencillita. Claro, tendremos estructuras un poco más complejas. Pero ahorita nada, es la idea. Ahorita la idea, agárrame la jugada. Agárrenme la jugada. Ok. Ese fue el parámetro Z11. Me faltan 3. Recuerden que son 4. Pero afortunadamente, Z21 y Z12 son iguales. Ahorita lo vamos a corroborar. Bien. Aprovechando la misma circunstancia, ¿cuál, prof? Que la corriente 2 es igual a 0. De una vez calculo Z21. Ah, ok. Sí, cierto. Revisa su ecuación de comportamiento. Z21 va a ser igual al voltaje 2 entre la corriente 1. Aquí lo puedes ver. Siguiendo con esa tendencia de que denominador excita, lo que tengas, ¿eh? Y numerador calcula, adelante. Fíjate que la corriente 2 sigue siendo igual a 0. Ve la parte que comparten, que la corriente 2 es igual a 0. Vientos. Ok. Siguiendo esa regla, corriente 1 excita. Aquí está. Vean cómo no ha cambiado el circuito. De hecho, no cambia el circuito. Quien cambia es a quién voy a calcular. En el Z11, acuérdense, estoy calculando el voltaje 1. Ahora calcularé el voltaje 2. Las terminales siguen estando abiertas. La corriente 2 sigue siendo 0. Noten ustedes que el circuito no se modificó. Para nada. Nada más cambió de dueño. ¿A quién calculo? Voltaje 1 y ahora es el voltaje 2. Órale, prof. ¿Y el voltaje 2 cómo se obtiene? Pues también por una ley de Ohm. El hecho de que las terminales estén abiertas, no hay flujo de corriente aquí. Y es como si no existiera el capacitor, jóvenes. Y como yo quiero el voltaje 2, pues prácticamente las terminales 2 y 2 base se encuentran en la resistencia de 2. Porque el capacitor, hagan de cuenta que está de fantasma. No está conectado a nada, es como si lo tuvieras abierto. Entonces esta terminal se acerca hasta acá y esta hasta acá. Por lo tanto, el voltaje 2 lo voy a conocer a través de la resistencia de 2 ohm, ya que el capacitor, por estar abierto, no desarrolla ningún voltaje. Voltaje 0. Muy bien, voltaje 2 es igual a 2 veces la corriente 1. ¿Y qué hacemos? Pues calcular la corriente 1. No, ya lo calculaste. No es que calcules la corriente 1, la corriente 1 es la excitación. Ve, aquí ves la fuente de corriente, ve, no la hemos quitado. Y si engañamos la corriente 1, entonces el voltaje 2 se obtiene 2 por I1, ley de Ohm. Sustituyes. Ay, ¿a poco, prof? ¿Sí? Voltaje 2 es igual a 2 veces la corriente 1. La corriente 1 se va, numerador, denominador, y te queda 2. La impedancia 2, 1 es 2 ohm. Ay, ¿a poco, prof? ¿Sí? ¿Sí? Así, como tú lo ves. ¿Ahora qué va a seguir? Segundo mecanismo, segundo paso. ¿Cuál, prof? La misma superposición, pero ahora cambiamos de dueño.
Ahora quien voy a eliminar es la corriente 1. La corriente 2 la dejo vivir. ¿Recuerden que es la superposición? Entonces, si yo voy a eliminar la corriente 1, bye bye este término, bye bye este término, ¿y qué te crees? Este término ahora vive. Ahora, la siguiente encomienda es calcular estos dos parámetros. Estos dos. Tú decides quién primero. No hay un orden realmente. Si es 1-2 o 2-1 o 2-2. Pero lo que sí te puedo asegurar es que el mismo circuito que vas a plantear para cualquiera uno de ellos va a ser el mismo, ¿eh? Y date cuenta que lo mismo ocurrió con Z11 y Z21. Es el mismo circuito, solamente cambia la incógnita o la variable a calcular. Solamente cambia eso. Pues bueno, la siguiente superposición no es la excepción. Veamos. Aquí decidí empezar con 1-2 y después calcularé 2-2. Para ello, recuerda que esta ecuación para determinar el parámetro 1-2 se obtiene por despeje de la ecuación de comportamiento. El hecho de que la corriente 1 sea 0, pues yo ya puedo calcular el Z12, que sería despejando. Z12 va a ser igual a voltaje 1 entre la corriente 2. Por esta ecuación, por eso precisamente esta ecuación te queda así. Y fíjense que siguiendo con la misma orden, la idea es que denominador excita, numerador calcula. Prof, ¿y ahora qué va a hacer aquí? ¿Quién excita? Corriente 2, prof. ¿Y te acuerdas dónde está la corriente 2? Ah, sí, prof. Acá, de este lado, prof. Vean, ahora cómo ocupo este otro lado. Porque es corriente 2. Ah, órale, prof. Y aquí circulará una corriente 2. ¿Qué te pide? Que calcules el voltaje 1. Cuando la corriente 1 es igual a 0, ¿no? Aquí está la condición. Terminales abiertos. Órale, profesor. Oiga, prof. ¿Y entonces cómo calculo el voltaje 1? ¿Le dio? ¿Qué corriente? Mira, es el mismo síntoma que le pasó al capacitor. La bobina no tiene conexión. Entonces es como si no existiera. No hay caída de voltaje. Entonces el voltaje 1 depende del voltaje en la resistencia 2, porque de 3J no hay. No hay malla, no hay corriente que circule. El voltaje 1 prácticamente se observa en la resistencia de 2 ohm. Aplica la ley de Ohm. 2 es la impedancia o la resistencia por corriente. Ya está la resistencia puesta, 2. ¿Y quién circula? La corriente 2. Sustituye B1 en la ecuación de comportamiento del parámetro Z12. Oiga, prof, la corriente 2 se elimina. Así es. Entonces te queda que Z12 es igual a 2. Nota, la Z12 y Z21 son iguales. Órale, profesor. ¿Vale? Ahora, vamos a chutarnos la Z22. La ecuación sale también por despeje. Aprovechando que la corriente 1 es igual a 0, jóvenes, despejen Z22 de la ecuación de comportamiento. Voltaje 2 entre la corriente 2. Vean. Voltaje 2 entre la corriente 2. La misma tendencia. ¿Cuál, prof? Denominador excita, numerador calcula. Vean que el circuito nuevamente no ha cambiado. Observen que estoy energizando con corriente 2, tal y como me dice la reglita. Órale, prof, es cierto. ¿Y qué te dice? Calcula el voltaje 2. ¿Y dónde está el voltaje 2? Aquí, en la entrada. No está acá. Está aquí en la entrada. ¿Cómo sabe, prof? ¿Te acuerdas que caractericé al circuito? I2, B2, I1, B1. Ah, ok, prof. Ok. Entonces, vas a calcular el voltaje 2. Pero la corriente 1 sigue siendo 0. Terminales abiertas. Ok, prof. Solamente tengo una malla.
Y el voltaje 2, entonces, ¿cómo lo calculo? Pues multiplicas la impedancia total por la corriente 2, ley de Ohm. Impedancia por corriente te va a dar un voltaje. Pero como es el voltaje que quieran las dos terminales, pues es el de toda la impedancia, jóvenes. Y como 2 ohm y menos 4J son impedancias y están en serie, se suman 2 menos 4J. Sustituye el voltaje 2, lo que es la impedancia total, en el voltaje 2. B2 es igual a 2 menos 4J por I2. Sustituye en la ecuación de comportamiento de Z22. ¿Y qué observas? Que la corriente 2 se elimina. Entonces, Z22 te queda como 2 menos 4J. Órale, profesor. Prácticamente, si ustedes están viendo, oiga, profe, si aquí usted mismo lo pudo haber deducido, ¿no? Sí, Z11 es 2 menos más 3J. Z12 es 2 ohm. Y Z22 es 2 menos 4J. Lo pudimos haber hecho por observación, pero aquí está por cálculo. Aquí te dibujo el circuito equivalente tipo B. Z11, 2 más 3J por 2 y corriente 2. Z22 es 2 menos 4J por 2 veces la corriente 1. En el circuito equivalente tipo T, vean, Z11 menos Z12, hagan la suma y te va a dar 3J. Z22 menos Z21 te va a dar menos 4J. Z12 te queda 2. Y aquí es 2 menos 2, ¿verdad? Porque es Z12 menos Z21 te va a dar 0, por la corriente 1 se da 0. ¿Qué quiere decir? Que este circuito es un T desde que nació. Esta fue una configuración tipo T. Y puedo hacer la conversión, ¿verdad? Tipo B. Ah, acá está. Esta es la tipo B. Órale, prof. Por si llegas a ocuparla. Pero en la tipo B vas a llevar fuentes de voltaje aparente. Y en la tipo T no. En la tipo T no. Esta se hace ser. Te queda así. Ok. Muy bien. Vamos a revisar este más. Ok. No sé si tengan alguna duda, comentario, algo que aportar o continuamos. Bueno, No, profe, continuamos. se ve sencillito. Ahora, vamos a otros parámetros. Después vamos a incrementar el grado de dificultad, ¿eh? Ustedes, ay, profe, usted está resolviendo los sencillos. No, espéreme. También me voy a fletar a capela. Espéreme. Vámonos despacito. Vamos a agarrar fuerza. Primero quiero que me entiendan con un circuito sencillo cómo se determinan los 4 parámetros. Ya después ponemos una estructura más complicada. Pero ahorita, ahora sí que vámonos despacito. Y ya después aceleramos, metemos el acelerador. Dice, caracterizar la red dada por sus ecuaciones con parámetros y representar su circuito equivalente. Este, jóvenes, ya es un circuito equivalente. Este es un circuito equivalente que nosotros en electrónica le llamamos pi. En ingeniería eléctrica le llaman delta. Nosotros le llamamos pi. Y estos, como tanto el pi como el t, que acabamos de ver, como estas configuraciones tienen una utilidad grandísima. La otra vez, bueno, rápidamente les platico. Me di a la tarea de hacer un oscilador con transistor. Algo así. Por aquí tenía un arreglo. Este no iba. Tierra. Algo así. Hay unas configuraciones que se llaman Colpix, Hartley, etcétera, etcétera. Pero la idea es esta. Hagan de cuenta que tenía un transistor configurado como oscilador. Y ustedes se preguntarán,
¿Y qué es un oscilador, prof? Espéreme, vamos para allá. Oh. Hagan de cuenta que en esta cajita está un transistor, por ejemplo. Y aquí, en esta salida, los terminales de salida, obtenía una señal de esta naturaleza, alterna. Esto es un oscilador de señal alterna. ¿Vale? Y se configuró un transistor. Y aquí utilizaba una fuente de corriente directa. Qué interesante, ¿eh? Y lo hacíamos oscilar. Oiga, profe, aquí yo veo dos terminales, pero acá, espéreme, aquí está la tierra. Ah, prof, ya me había espantado, prof. Esta es mi entrada y esta es mi salida. Pum, pum, papas. Ya, me funcionó el oscilador. Perfecto. Yo lo trabajé a 20 MHz. A una frecuencia alta. Porque iba a transmitir una señal biológica. Pero por lo pronto ahí estaba el oscilador. Y entonces yo observaba que mis pilas no me duraban mucho. Y empecé a medir la corriente de consumo. Dije, ah, caray, no me duran ni 2 días y las baterías ¡paz! Se descargaban. Lo cual me dejó entrever, pues voy a comprar pilas recargables, porque si voy a estar a cada rato, nada más me duran 2, 3 días, funcionamiento continuo, va para atrás, o un día, 2 días. Entonces no me solucionaba nada. Y yo dije, ah, caray, se está consumiendo mucho. ¿Saben qué fue el problema? Es de que había una señal de rebote. ¿Cómo, prof? Ay, no. Aquí yo debería de ver una señal directa, constante, que mido con el osciloscopio y sopas, que observo una señal alterna. ¿No se supone que la señal alterna la debo de ver acá? Entonces hay un efecto ROE, hay un efecto de onda reflejada en la entrada y esta onda era la que destruía la batería. Una batería no está diseñada para recibir energía, sino para proporcionar energía. La recargable sí. La recargable sí recibe energía, precisamente para recargarse. Pero las pilas alcalinas convencionales no. Entonces yo estaba dañando la pila sin darme cuenta. Porque observé que esta señal se reflejaba acá. Y esta le generaba un caos a mi pila. La desgastaba. ¿Cómo lo solucioné? Como un circuito con estos, como estos. Ay, ¿a poco, prof? Ajá. Con un circuito pi o t. ¿A poco? Se le llama atenuador. Entonces medí la frecuencia. A ver, vamos a medir esta frecuencia. No, pues que es de 20 megas. Ah, ok. Entonces hice mis cálculos y aquí precisamente conecté un circuito de esta naturaleza. Miren. Esto se le llama atenuador. Este lo coloqué aquí. Y con eso, sopas, suprimí esta señal. Claro, lo calculé para la frecuencia de este. Padrísimo. Entonces, aquí pude ver en acción cómo este cuadripolo, al colocarlo aquí, funcionó. Funcionó. Y me atenuó esto. ¿Vale? Entonces, esa es una de otras aplicaciones que podemos ir hablando. Entonces, estos se pueden emplear como circuitos atenuadores. Ojo, para atenuar un voltaje, para atenuar una corriente, no lo sé. Según las características de tu diseño. Pero está interesante esto. Ojo, no se les olvide la palabra atenuador. El circuito T tiene una aplicación extraordinaria, al igual el pi, como atenuadores. Bien. Haciendo a un lado esto, pues ahora vamos a calcular los parámetros Y.
¿Qué observan? Que en el reactivo tengo definido quién es mi entrada y quién es mi salida. Y otra cosa a favor, ¿cuál, prof? Que los elementos de circuito ya están transformados. ¿A poco digo 3 Henry? ¿A poco digo 7 Farad? No. Fíjate que la bobina ahora está transformada como un número imaginario negativo. Y fíjate que ahora el capacitor está transformado como un número imaginario positivo. ¿No observas que está contrario a esto? A la impedancia. Entonces, aquí es una impedancia. Cuando en una bobina tienes un número imaginario positivo, bueno, cuando la parte imaginaria es positiva en una inductancia, es una bobina. Y acá, si es negativo, es una bobina. En pocas palabras, ustedes pueden observar que la parte imaginaria con respecto a la impedancia está al revés. Por lo tanto, entonces estamos hablando de admitancias. Además de que el 5 MOS ya es una sospecha. Los parámetros Y, acuérdense ustedes, son las corrientes en función de voltajes. Por eso tengo que armar mi ecuación de la corriente 1 para mi entrada, mi ecuación para la corriente 2 para mi salida. Y armo mi sistema de ecuaciones. Ustedes saben que una admitancia por un voltaje te da una corriente. Entonces, la corriente de entrada, I1, así la armo. Y11, voltaje 1 más Y12, voltaje 2. Y21, voltaje 1 más Y22, voltaje 2. Y aquí, para calcular Y11, Y21, aquí lo señalo con una elipse, y acá Y2, Y12 y Y22 con otra elipse, lo voy a hacer por pares, pero aplicando por superposición. ¿Qué es lo que hago aquí? ¿Se acuerdan? Caracterizar a la estructura. Ya están definidas las entradas, ya está definida la salida. Ahora indica la corriente 1, voltaje 1, corriente 2, voltaje 2. Esto no cambia, jóvenes. Esto no va a cambiar. Esto aplica para el parámetro Z, Y, H y G. Para la transmisión, ustedes observaron que cambié la dirección de la corriente 2, la directa. Y la indirecta, cambio la dirección de la corriente 1. Entonces, aquí no entra ese rol de los parámetros de transmisión. Esta configuración o caracterización aplica para los 4 parámetros mencionados, Z, Y, H y G. ¿Cuál configuración, prof? Esta y esta otra. ¿Ok? Bien. Vamos a determinar por superposición Y11. Y te vas a dar cuenta que es Y11 igual a corriente 1 entre voltaje 1. Ah, sí, cierto, prof. De una vez, Y21, corriente 2 entre el voltaje 1. Órale, prof. De una vez, ¿no? Ahora sí. Ya para estar acá. Aquí está la superposición, mira. Cuando el voltaje 2 es igual a 0. Cuando el voltaje es igual a 0. Ahora, acuérdate que tengo este circuito ya caracterizado. Ubícalo. Viene la reglita que hemos estado. Ya, ahorita continuamos, ¿eh? Eso de no comprar la versión premium. Ahí sí. Vean lo que genera por andar pidiendo cosas gratis. Sí, entonces los parámetros, fíjense que es una de las ventajas de los parámetros, que se calculan de una forma muy similar, si no es que igual, no hay pierde, no hay pierde, jóvenes. Así que, si tú le entendiste al parámetro Z, también lo vas a hacer para el Y y el G y el H. Hago una maniobra para los parámetros de transmisión directa e inversa y listo, nada más, y ya acabamos los parámetros. Van a observar que cuando pasa el parámetro G, H, A inclusive, va a ser la misma idea. Excita, calcula, excita, calcula. Es la misma idea. Nada más tienes que fijarte, lógicamente, cómo te queda el circuito para calcular un voltaje, una corriente, etcétera, etcétera. Pero eso es todo.
El mismo mecanismo, el mismo método, jóvenes, aplica para los 6 parámetros. Solo que sí aclaro que para los de transmisión hacemos lo hacemos de forma diferente, pero el procedimiento de calcularlos sigue siendo el similar. ¿Ok? Bien. Entonces, ya para terminar, explicamos ya y muere. Fíjense, ahí va la reglita, ¿no? Que les decía. Denominador excita, numerador calcula. Vean cómo estoy colocando una fuente de voltaje a la terminal de entrada y ese va a ser el voltaje 1. Sí, cierto, prof. Y ahora vas a calcular la corriente 1, maestro. Ay, profesor, sí. Vas a calcular la corriente 1. Esa es una incógnita. Pero el voltaje 2, fíjate, ¿no? Ay, es que está lento aquí. ¿Qué te crees? Es igual a 0. ¿Y esto qué quiere decir, prof? Que el voltaje 2, ¿te acuerdas que aquí lo dibujamos? Sí, prof, mira. Cuando hacemos un voltaje 2, 0, es cortocircuitando sus terminales. Por eso a los parámetros Y se les llama de cortocircuito. ¿A poco, prof? Apréndete eso. Y verás que no vas a tener ningún problema con los demás parámetros. Corriente 1, corriente 2 igual a 0 es terminales abiertas. Voltaje 1, voltaje 2, cortocircuito. Y entonces, este corto se lleva entre las patas al capacitor, porque sus terminales del capacitor están en paralelo al corto. Sopas. Oiga, profe, ¿y por qué la bobina no? Está en serie. Ya no. Ah, ok. Sopas. Entonces, ¿cómo calcularía yo la corriente 1? La corriente 1, por ley de Ohm, es la admitancia por el voltaje. No, profe, no es cierto, profe. La corriente 1 es igual al voltaje 1 entre la impedancia o resistencia 1. Sí, maestro, pero no estoy ocupando impedancia, estoy ocupando admitancia. Ah, perdón, prof. Por eso es admitancia por voltaje. Pero no es la admitancia 1 ni 2, es la admitancia total. ¿Y qué observas? El corto, tienes el margen de que esta bobina la visualices en paralelo. Mira, muévela, recorre la bobina y verás que está en paralelo a la resistencia de 5 ohms. Y admitancias en paralelo se suman, compañeros. O sea que la admitancia total, prof, 5 menos 3J. Se suman. Oiga, profe, yo pensé, están en paralelo. No son impedancias para que diga producto entre la suma. No, son admitancias, jóvenes. Y en paralelo se suman. Sustituye 5 menos 3J por el voltaje 1. Órale, profesor. Al sustituir en Y11, ¿qué observas? Que se elimina el voltaje 1. Entonces Y11 es 5 menos 3J, mos. ¿Así de rápido, prof? Así de rápido. Creo que me tardo más en configurar el circuito. En que la corriente 1, voltaje 1, ponle la fuente de corriente, que pon la fuente de voltaje, que ahora calcula el voltaje, ponlo en corto. Mira, están 3 patadas. Ahora veamos la Y21. Dice que es voltaje 1 entre la corriente 2 entre voltaje 1. Vamos a excitar con voltaje 1. Sigue siendo el mismo circuito, jóvenes. Ay, sí, cierto, prof. Sigue siendo el mismo circuito. ¿No acaso excitó para I1? ¿No acaso aquí también lo va a hacer? Pero acá calculas el voltaje 1. Ahora voy a calcular voltaje 2 acá. Pero este no es este. Es este. Espérenme. No, ahí está el de mallas. Excita, voltaje 1, igual. Pero ahora en vez de calcular la corriente 1, calculas la corriente 2, la que está aquí. ¿Pero qué te crees? El voltaje 2 es igual a 0. Es un corto. O sea que el mismo circuito que calculas acá es el mismo. Ahora, como es un corto, aquí está la corriente 2. Adelántala si quieres. De todos modos es entrando. Aquí viene un voltaje 1 que te proporciona una corriente 1. De hecho, aquí está escrita.
Pero cuando llega a este nodo, se divide corriente 1', así yo le llamo, y corriente 1 bi'. Pero te vas a dar cuenta que hay un choque de sentidos de corriente. Por lo tanto, la corriente 2 la voy a conocer a través de la corriente 1 bi', pero de signo contrario. Bien, porque va en sentido, ambas van en sentido contrario. Y ustedes se preguntan, ¿y cómo le hacemos, prof, para calcular la corriente bi'? Ah, bien fácil. ¿Cómo que bien fácil? Sí, mira. ¿Te acuerdas que el voltaje 1 en una estructura paralelo es el mismo? Sí, cierto, prof. Recuerda que estás viendo una resistencia así y una bobina de esta forma. Y acá tienes una fuente de voltaje. Y este es el voltaje 1. ¿Sí o no hemos comentado? O sea, se ha comentado en la teoría que en una estructura paralelo el voltaje es el mismo en los elementos en paralelo. Entonces, el voltaje 1 se observa aquí. Sí, cierto. Y por la bobina pasa la corriente 2. Aquí está. Aquí estaría la corriente 2. Entonces, si tú tienes una admitancia y un voltaje, puedes conocer la corriente 2. En este caso, recuerda que la corriente 2 es la corriente 1 bi'. Muy bien, vamos a calcular la corriente 2 o la corriente 1 bi'. ¿Cómo es? ¿Qué admitancia es la que donde deseas conocer la corriente? Recuerda que la corriente es diferente en cada admitancia. Menos 3J por el voltaje 1. Listo. Eso es todo. Sustituye la corriente 2 por menos y 1. Por eso este menos. Este menos es de porque la parte imaginaria es negativa. Pero este menos es porque las dos corrientes I2 con respecto a la corriente 1 bi' se oponen. Entonces te queda 3J. Sustituyes en Y21 y ¿qué observas? Que el voltaje 1 y el voltaje 2, perdón, voltaje 1 numerador, voltaje 1 denominador se eliminan. Te queda 3J. Profesor, así, joven. Ahora, y esto hay que ponerlo en práctica. ¿Qué pasa, profe? Ya calculamos Y11 y Y21, pero fue porque el voltaje 2 lo hice 0. Ahora voy a hacer lo mismo para el voltaje 1. Voy a hacerlo 0, esa es la superposición. Por lo tanto, bye bye, y me quedo con estos. Voy a calcular Y12 y Y22 cuando el voltaje 1 sea igual a 0. Por lo tanto, la ecuación de comportamiento que se forma es esta. Y12, corriente 2, es igual a I1 entre voltaje 2. Para el caso de Y22 es la corriente 2 entre el voltaje 2. Cuando el voltaje 1 es 0, acá, la misma regla, denominador excita, numerador cálculo. A ver, prof, vean ahora cómo la fuente de voltaje se encuentra en la terminal 2, para llamarle voltaje 2. Y aquí está su caída de voltaje. Te pide que calcules la corriente 1. Ah, está por acá, mire, prof. No cambia. O sea, las corrientes y voltajes no cambian de posición. Por eso yo les decía, oigan chicos, lo que estoy haciendo es caracterizar mi parámetro. Para que, oiga, profe, ¿dónde puso la corriente? Está en la entrada, maestro. Oiga, profe, ¿dónde ve el voltaje 2? Está en la salida, maestro. Ah, ok. Voltaje 1 es corto, dice que es 0. Entonces, sopas. La terminal 1 y la base 1 se pone el corto, véanlo. Y ahora se chuta la resistencia. Esta bobina con este capacitor ahora se van a ver en serie, en paralelo. Es cuestión de que gire la bobina, pásela para acá, bájela, visualízala en forma en paralelo. Tienes dos admitancias en paralelo, se suman. Ahora, aquí entra una corriente 2, producto de un voltaje 2. Llega a este nodo, la corriente 2, se divide, corriente 2', corriente 2 bi'. ¿Y cuál me interesa? La corriente 1. Esta que va aquí. Esa es la corriente 1, la estoy acercando. Están en contra, ¿verdad? Por eso la corriente 1 se va a calcular menos. ¿Por qué menos, prof? Porque están en sentido contrario. La corriente 2 bi'. Ah, sí, cierto, prof. ¿Y cómo calcula la corriente 2 bi'? Pues es la admitancia
por el voltaje. Recuerda que el voltaje 2 se ve en el capacitor y se ve en la bobina por estar en paralelo. Lo haces por la ley de Ohm, como aquí bien se indica, 3 menos 3J por voltaje 2. Pero no se te olvide que cuando trabajas la corriente 1, te dice menos la corriente 2 bi'. Por eso este signo que puedes ver. Al fin de cuentas, al trabajar los signos, te va a dar 3J del voltaje 2. Sustituyes en Y12 y ¿qué observas? Que te dio 3J. Y la nota que también puse en impedancia, ¿cuál es? Que la admitancia 1,2 es igual a Y21. También cumple versión de admitancia. Ok. Y luego sigue Y22, el último de 4. Voltaje 2 entre la corriente 2. Energizas con voltaje 2. Vean cómo el circuito es el mismo, jóvenes. Pero en vez de calcular corriente 1, voy a calcular la corriente 2. Y la corriente 2 está aquí. El voltaje 1 es igual a 0. Sigue siendo el corto. Se chuta la resistencia o la conductancia. Por lo tanto, esta bobina y este capacitor siguen estando en paralelo. Entonces, para conocer el voltaje 2, perdón, la corriente 2, ¿cómo lo plantearía? Ah, pues muy sencillo. ¿Qué te parece si este y este observas que están en paralelo y son admitancias? Sí, prof, súmalas y vas a tener una Y total. Vamos a suponerle que este es un cajón que vale Y total. Y acá tienes una fuente de voltaje 2. De aquí tienes que calcular la corriente 2. ¿Cómo le haces? Ah, sí, cierto, profe. Sería el Y total por el voltaje 2, prof. Así es. Le doy. Oiga, prof, ¿y la admitancia total? ¿Te acuerdas que son dos admitancias en paralelo? Se suman y te queda 4J. Sustituye Y total y te queda que la corriente 2 es igual a 4J por B2. Una vez que calculas I2, que esa es la idea, sustituye en la ecuación del parámetro. ¿Y qué observas? Que el voltaje 2 numerador y denominador se eliminan, quedándote como Y22, 4J mus. Órale, profe. Y también se obtiene por observación. Pones tu nodo 1, Y11 es 5, más la bobina que no les dibujé aquí, 3J, menos 3J. Y12 es la pura bobina. Órale, profesor. ¿Se acuerdan? Menos 3J, pero como es la suma con signo negativo, te queda 3J. Aquí está. Órale, prof. Y para calcular Y22, pones el nodo 2 aquí. Y es la suma de los elementos que pertenecen al nodo 2, menos 3J más 7J. O sea que también lo pudo haber hecho por nodos, ¿sí? Así es. Por nodos también. Órale, profe. Y listo. Lo que sigue a continuación es sustituir el circuito equivalente tipo B y tipo pi. El pi ya lo teníamos. Vean, cuando sustituyo Y11 y Y12 te da 5 mos. Aquí tengo menos Y12 y acuérdate que Y12 era positivo. Te queda menos 3J por el modelo equivalente. Y22 más Y12 te va a dar 4J. Y este, Y12 menos Y21 menos Y12, Y21 menos Y12 son los mismos, se va a 0. Por eso el equivalente tipo pi no lleva fuente, pero el tipo B sí lleva fuente. Es otra forma de representar el circuito. Te puede servir para el análisis. Como yo bien te decía, hay autores que el modelo, y eso te lo debo, del modelo del transistor, ocupan, en vez de utilizar el transistor, bueno, efectivamente, en vez de utilizar el transistor como tal, utiliza su modelo. O bien, no utiliza el modelo, pero pues, trabaja entonces el símbolo del transistor. Y así sucesivamente. ¿Vale? Entonces, ya para mañana explicamos el ejercicio 3. Ya está un poquito detallado, miren. Ya empezó el grado de dificultad. Ya no está tan así, tan simplón. Pero ahora me piden dos parámetros de 4. No necesariamente esperemos calcular los 4. Dependiendo de lo que nos diga el autor. Si nos dice, obtenga los parámetros Z, a secas, pues te está diciendo que calcule los 4. Pero si ya te dice 2, 2, 1, 2, pues ya es otra cosa. Ok, chicos. Bueno, ¿les parece? Son 2:20.
le dejamos por el día de hoy aquí. Y mañana viernes continuamos con los siguientes ejercicios. Este apunte ya lo tienen en el Classroom. Lo pueden consultar. ¿Vale? Chicos, pues que tengan una excelente tarde y día. Nos vemos mañana. No sé Gracias, profe, igualmente. dudas. Creo que no. Nos vemos mañana.